En nuestra historia, en todos los países y en todos los tiempos, se han buscado caminos para vivir la democracia. Un personaje de nuestro México fue don José Vasconcelos. Estamos justamente en la fecha de su natalicio, pero en el año de 1882, y en su carrera profesional brilló como abogado, político, escritor, educador, funcionario público y filósofo mexicano. Una gran historia hecha realidad, y puedo asegurar que te sorprenderás con su vida, sus aportaciones al mundo de la educación y la política. Para hacer un homenaje a don José Vasconcelos, la sección Punto Central de nuestro departamento editorial preparó un excelente material. Vamos a verlo. La hagiografía es la historia de las vidas de los santos. Esto es lo que dice la enciclopedia acerca de la rama de la historia que pretende la exaltación de las virtudes de aquellos y aquellas que han ganado el culto público de los altares y se han convertido en ejemplos para la imitación de cualidades humanas y sobrehumanas. Pero también existe la exaltación de las virtudes cívicas de hombres y mujeres que han hecho mejor la vida allí donde les ha tocado vivirla. Tal es el caso de José Vasconcelos, el apóstol de la educación y hacedor de instituciones, que creyó que los libros pueden hacer más por los hombres que lo que hacen los rifles y las balas. José María Albino Vasconcelos Calderón nació en Oaxaca el 28 de febrero de 1882. Fue abogado, político, escritor, educador, funcionario público y filósofo, autor de una serie de novelas autobiográficas que retratan detalles singulares del largo proceso de descomposición del porfiriato, del desarrollo y triunfo de la Revolución Mexicana y del inicio de la etapa del régimen posrevolucionario mexicano de la llamada construcción de instituciones. Esto es lo que dice su biografía breve, pero en la vida del hombre que fue hay más que eso. Quizá porque fue testigo en primera persona de la lucha armada que inició en 1910, es que entendió que había una manera mejor para que los cambios llegaran a este país. En el principio de la caída del régimen de más de 30 años de Porfirio Díaz, el joven Vasconcelos forma parte del Ateneo de la Juventud Mexicana, cuna de la naciente intelectualidad que intentaría impulsar la renovación social, política y cultural de este país, luego de más de 3 décadas de un solo pensamiento predominante. Una de las propuestas resultantes fue la libertad de cátedra. Sin embargo, la tarea no fue fácil, especialmente en el ámbito íntimo del educador, pues como lo dice su propio hijo Héctor, en su vida personal se creó un sentido de culpa respecto a la posibilidad de convertirse en un libre pensador, lo que para él equivalía a traicionar a la madre, que había fundado su relación con él en términos religiosos, en términos de fidelidad al cristianismo. En 1909, se unió al ideal de Francisco I. Madero y se convirtió en el representante del antirreeleccionismo en Estados Unidos, gracias a su dominio del inglés. Para Venustiano Carranza, logró el reconocimiento de su gobierno ante Inglaterra y Francia, aunque en 1920 se hizo partidario de Álvaro Obregón en contra de aquel. De 1920 a 1921 fue rector de la Universidad de México, y es suya la frase que enuncia la filosofía de la institución que ha sido alma mater de las generaciones que se han formado en sus aulas. Por mi raza hablará el espíritu. Fue impulsor de las misiones culturales a cargo de maestros rurales que recorrieron el país entero. En 1929 quiso ser presidente de México, pero enfrentó nada más y nada menos que al delfín de Plutarco Elías Calles, Pascual Ortiz Rubio, lo que significó oponerse a todo el aparato del naciente Estado mexicano y el sistema. En 1935 publicó Ulises Criollo, base para entender su vida, su filosofía y su concepción de la realidad. José Vasconcelos fue un hombre de su tiempo, de virtudes que no es posible negar y también de pecados que hacen la historia del hombre total de carne y hueso. Y no solo el personaje inmaculado, más propicio para la leyenda que para la realidad. Su misoginia,
y el posterior suicidio de quien le financió su carrera política, Antonieta Rivas Mercado, en la Catedral de Notre Dame de París en 1931, son capítulos a los que sus biógrafos se resisten, pero son fundamentales para comprender al hombre que fue. La posibilidad de los que hacen la historia es esa, la que entraña lo bueno y lo mejor, aunque también la oscuridad de las horas negras en las que se completa el sentido y se descubren las razones y los motivos del alma, es la voz que habla a través del hombre y deja la huella que perdura, la que hace de los nombres una referencia en el tiempo a la que, para bien o para mal, se tiene que acudir.